En la compu. Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es la continuación de lo que estábamos viendo, ¿sí? Así voy a sacar el Classroom no, el Gmail. Y tenemos la práctica número 3, ¿sí? ¿Estuvieron chusmeando alguno? ¿La práctica? ¿Me escuchan? No, no. ¿No? Sí, yo un poco nomás. Ah, No ahí, mucho. ahí lo escucho, ahí lo escucho. Ahí Sí, está. como que se repite. Corté el video para que, bueno, se vea mejor, ¿sí? Tenemos esto, ¿no? Lo que estuvimos charlando en la clase pasada era, voy a hacer un repaso así general rápido, ¿sí? Porque todo esto está grabado, ¿sí? Después lo pueden ver ustedes. Ok. Estuvimos viendo el ejercicio 1 de cuáles eran funciones, ¿sí? Recuerdan que esta semana trabajamos con funciones, ¿sí? Entonces, tenemos este ejercicio, el 1, ¿sí? Si quieren lo agrando un poquito, y teníamos que decidir cuál de estos conjuntos eran funciones, ¿sí? Recordemos que estos conjuntos están en diagrama de Venn, ¿sí? Si ustedes ven en la teoría, les va a aparecer la definición. Entonces, la definición era así: a cada conjunto, ¿sí?, de salida le corresponde un único valor de llegada. ¿Está bien? Entonces, fíjense, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Al primer conjunto se le llama dominio y al otro se le llama codominio, ¿sí? Entonces, el 1, ¿sí? ¿Con cuál va? El C. Con el C. El 2, El B. con el B. El 3, El B. Con el B, con el B. Y el 4, Con con el el A. con el A. Esto quiere decir que es función, ¿sí? Porque a cada valor del conjunto A le corresponde un valor de B, ¿sí? Pero B puede tomar varios valores, ¿sí? Lo que no puede pasar es que al 1 le corresponda tanto el C como el B. ¿Se entiende? Sí. Perdón, tanto el C, ¿sí?, Sí. como el B. Ahí está, ¿se escuchó? Pues se me había cortado, ¿sí? Por ejemplo, en el B tenemos que también es función, porque al 1 le corresponde el C, al 2 le corresponde el B, al 3 le corresponde el B, ¿sí? Y al 4 el A, ¿sí? Pero fíjense, el C no es función, porque ¿qué pasa con el 1? ¿Cuántos valores le corresponde? 2. 2. Por eso no es S. función. ¿Se entiende eso? Igual después pueden chequear igual con la teoría, ¿sí? ¿Está bien hasta ahí? Todo esto igual lo fuimos viendo la clase pasada. Estoy haciendo un repaso general, ¿sí? Después estuvimos viendo el ejercicio 2, ¿sí? El ejercicio 2, esperen si hay más participantes, no. El ejercicio 2 nos indicaba cuál de los siguientes gráficos corresponde a una función, ¿sí? Siempre en estos tipos de gráficos, como tenemos una circunferencia, lo que hacemos para decidir si es función o no es lo siguiente. En este caso, voy a trazar la circunferencia, más o menos, ¿sí?, a pulso, y trazamos rectas verticales. ¿Se entiende? Entonces, Sí. si corta más de un punto, quiere decir que no es función. ¿Está bien? Fíjense acá. Hay dos valores para x, si lo miramos en x, ¿sí? Hay dos valores de y. ¿Me siguen o no? Sí. Por ejemplo, tomemos algún valor, ponele que fuese, no sé, 3 de x acá, ¿sí? Y acá, no sé, pónganse que es 2, ¿sí? Y acá, -3, ¿sí? Fíjense que para x le corresponde ¿qué? Para 3 le corresponde el 2. ¿Se acuerdan que es un par ordenado? X e y, ¿sí? A 3 le corresponde 2, pero a 3, ¿qué número le corresponde? También. ¿Qué número es este? El -3, ¿sí? Por ende, como x tiene dos valores, de y no es función. ¿Se entiende? Sí. Ahí en la respuesta, esta respuesta hay que corregirla, porque dice que sí es función, pero no lo es. ¿Me siguen? ¿Qué respuesta? C. En la respuesta, en la guía,
¿sí? Ah, Vieron que tiene la parte práctica y la parte de respuestas, ¿sí? mm, Este tipo de función no es. ¿Me siguieron? sí. ¿Sí? Vamos con el otro. El otro dice el B, ¿sí? Lo mismo. Si nosotros trazamos rectas verticales, o sea, paralelas al eje Y, vemos que corta siempre en ¿cuántos puntos? Vamos a En uno dibujar. nomás. Bueno, me salió justo se me fue el mouse, ¿sí? Si quieren, igual ahora lo hago en el GeoGebra, así lo ven bien, ¿sí? Ponele que sea, no sé. Vamos acá. Vamos a ponerle, acuérdense que es una función lineal, ¿sí? Vamos a poner una cualquiera. Vamos a poner 2x más 3. ¿La ven esta función? ¿La Sí. observan? ¿Sí? Si yo agarro, ¿sí? Le trazo rectas verticales, ¿sí? Fíjense en cuántos puntos van a cortar. Siempre en uno. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que este tipo de función es función, ¿sí? Este tipo de gráfico en realidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Después teníamos, por ejemplo, el C. El C hago lo mismo. Gráficamente trazo rectas verticales, ¿sí? Paralelas al eje Y. ¿Y qué veo acá? Que van a cortar en más de un punto. Por ejemplo, para -1 vale, ahí si quieren lo agrando, si se ve mejor. Para -1 vale 1, pero también vale -1. ¿Quedó claro eso o no? Sí. La profe. Buen día. Buen día. Buenas noches, perdón. Ya estoy repasado. Sí, sí, sí. Di ¿Esto clase no lo todo el habíamos día, visto ¿sí? la clase pasada? Sí, pero estoy haciendo un repaso general rápido, ¿sí? Ah, ok. Así. Después del punto D, lo mismo. Trazamos rectas verticales paralelas al eje Y y vemos que cortan en un solo punto. ¿Se entiende? Entonces el D es función. Pero el E y el F, ¿qué piensan ustedes? El F sí. Sí, El D no, el E no, porque cortan 2 puntos siempre. cortan 2 puntos, o sea, para cada valor de X le corresponde ahí 2 valores de Y, ¿sí? Por ejemplo, para 1 vale 2 y vale -2, ¿sí? En cambio, el F sí es función, por el tal motivo, ¿sí? Gráficamente, si ustedes trazan rectas verticales, cortan un solo punto. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Voy a hacer un poquito para atrás, así vemos el ejercicio 3. El ejercicio 3 decía que en cada caso calcular si es posible f en 0, f en -0,8, f en 0,8 y f en -1, ¿sí? Teníamos estos tipos de funciones. En este, si quieren, lo pueden ver igual ustedes, ¿sí? Voy a explicar 1 o 2 porque está todo en el video, ¿sí? En la clase anterior. Vamos a agarrar el A, ¿sí? El A, si ustedes ven, la voy a graficar ahí en el GeoGebra, entonces lo vamos viendo, ¿sí? El A dice lo siguiente. Menos 3x, ¿más cuánto era? Justo, más 5, ¿no? Menos 3x más 5. ¿La ven la gráfica ahí? Igual voy a borrar el otro. ¿Ven la gráfica? Sí. Sí. ¿La ven o no, chicos y chicas? Sí, sí. Sí, pero ¿por qué te digo no te cruzan -3? ¿Cómo? No nos cruzan menos. ¿Cómo? Pero fíjense, partamos de la base. ¿Cómo se grafica esto? Es una función lineal, ¿sí? Primero, separaban el 5. ¿Se Sí. entiende? Baja 3. 1, Ah, cierto, 2, cierto, cierto, cierto. 3 y me muevo 1 a la derecha, ¿sí? Si quieren lo Ujú. hago en el lápiz, entonces ya les explico cómo graficar funciones lineales, ¿sí? Fíjense acá, nos da esta función, ¿sí?
que es menos 3x más 5. ¿Hasta ahí vamos? Se está justo uniendo gente, ¿sí? Si ustedes ven, primero, el 5 es la ordenada del origen, ¿correcto? Como decía, y igual a menos 3x. ¿Me siguen? Menos 3x más 5. ¿Sí? Por un lado, el 5 es la ordenada del origen, o sea que la ubicamos primero. Y el menos 3, en este caso, abajo del menos 3 hay un 1, siempre, ¿sí? Aunque no lo veamos, es la pendiente. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué nos indica la pendiente? Que primero separan el 5, en este caso, por la ordenada. Y menos 3, como es negativo, baja ¿cuánto? 3. 3. O sea que vamos a hacer 1, 2, 3. ¿Sí? Y este 1 que está abajo se desplaza a la derecha. ¿Lo ven acá? Que se movió un lugar. Sí. Y entre este punto de salida y el de llegada se marca la recta. ¿Está bien? Buenas noches, profe. Recién acabo de entrar. Buenas noches. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos y chicas? Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Espera que justo está... Vamos a poner... justo se me bloqueó esto, a ver. Ah. Ahí está. Vamos a poner otra entrada. Vamos a poner i igual a 2x más 3, ¿sí? Sigamos la lógica de esto. ¿Dónde nos paramos primero? ¿Cuál es la ordenada del origen? 3 3, ¿sí? ¿La pendiente? y 2 y baja, corres 1. Claro, subimos 2, 1, ¿sí? En este caso, espera que lo voy a marcar bien, ¿sí? Ahí está. Subimos 2 y se mueve 1. ¿Queda claro? Sí. Entonces, fíjense, si yo lo hago acá en el lápiz, ¿sí? Vamos a poner, ahí está. Me paro en 3, subo 1 y 2 y me desplazo 1. Esa Andrés. sería la pendiente, ¿sí? ¿Está bien? Andrés, Sí, decime. ahí un compañero hizo una observación que lo que vos estás, o sea, los lugares que vos te estás desplazando como una unidad, en el gráfico se están desplazando como media unidad. Ahí está. Disculpen, Bien ¿sí? después, claro, Sí. si bien después da bien igual, Sí, el desplazamiento es de 0,5 y no de 1. perfecto. Lo que pasa es que lo pongo para atrás y ahí está. Ahí lo explico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, Yo para que más o menos que vean ustedes, ¿sí? Lo que nos estamos moviendo, ¿sí? Nos movemos en lugares. Pásalo a grande porque si no, no se ve, ¿sí? claro. ¿Entienden? Profe, una consulta, Sí. no del tema este. El otro día en la clase yo salí antes porque no tenía internet, ¿viste? Sí, Y no la terminé de ver la clase porque creo que faltaban 10 minutos. sí. ¿Dijiste algo sobre las pruebas que vamos a tener o algo, alguna fecha o algo? No, todavía no. Ok. Ahí está. Chicos, lo que le estaba diciendo ahí... Buenas noches, profe. Sí, decime. Con lo que dijo la compañera, ¿pudo ver lo mío Todavía o no. tampoco? Todavía Perfecto, no me he gracias. sentado con los tutores, ¿sí? ¿Sí? Bien, Ahí listo. ya Gracias. ya cuando tengan alguna novedad les aviso, ¿sí? Genial. Perfecto. Lo que les decía a los compañeros, que tiene razón que nos movemos 0,5, lo agrando para que se vea bien la pantalla para todos. Tómenlo como una unidad, ¿sí? ¿Les saqué las dudas ahí, chicos y chicas? Sí. Profe, ¿lo podría volver a explicar? Yo recién acabo de entrar. Sí. Vamos a hacer un segundo. Vamos a borrar todos los bosquejos, ¿sí? Voy a volver atrás, así borro todo, ¿sí? Estamos explicando ¿sí? Que si bien lo vimos la clase pasada, estoy haciendo algo rápido para los que no pudieron estar. Igual traten de ver el video, ¿sí? Anterior. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos, por ejemplo, una función, ponele i igual, ¿sí? A 2x
más 1. En este caso, el 1 es la ordenada al origen. ¿Me siguen o no? Sí, Y el 2 es la pendiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se grafica? Se paran 1, ¿cuánto subimos? 2. 1, 2, y me muevo 1 a la derecha. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, Si quieren lo hago ahí. Ahí lo hago con el lápiz. ¿Sí? Entonces me paro en el 1 por la ordenada al origen, subo 1, 2 y me muevo 1 a la derecha. ¿Sí? Entonces ahí grafico entre este punto de salida y el de llegada. ¿Sí? Siempre, en este caso, como nuestra pendiente es positiva, va a ir creciendo esta función. ¿Me siguieron? sí. Entonces, con respecto a lo que nos pregunta, ¿sí? Que era otra, menos 3x más 5, nos preguntaba el dominio. Como es una función lineal, el dominio son todos los reales. ¿Sí? ¿Qué era el dominio? Si ustedes ven el video, son todos los valores que puede tomar el eje X. ¿Sí? Y la imagen está sobre el eje Y. ¿Está bien? Entonces, por Sí, sí. ejemplo, cuando nos dice en cada caso calcular si es posible f en 0, f en menos 0,8, f en 0,8, f en menos 1, y etcétera, ¿qué vamos a hacer? Como el dominio son todos los reales, se puede calcular todos los valores. ¿Sí? Voy a probar uno. ¿Qué quiere decir f en 0? Es agarrar la función, recordemos que la función la voy a escribir acá, que era f de x igual a ¿qué? Menos 3x más 5, que es la función a, ¿sí? Es el punto a. Entonces voy a agarrar donde dice x, voy a reemplazar por el 0. Es decir, menos 3, ¿por qué? Por 0. Por 0 más 5. ¿Y esto qué nos va a dar? Menos 3 por 0 es 0, más 5, 5. 5. ¿Sí? Entonces, nos quiere decir que para f en 0 vale 5. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Qué quiere decir No. que para f en 0 vale 5? Si nosotros agarramos la función, ¿sí? La voy a hacer en el GeoGebra para que ustedes vean bien. ¿Sí? Si yo pongo igual a menos 3x, ¿sí? Más 5, fíjense que, ¿qué valor le dimos? Para 0, ¿cuánto vale? 5. 5. ¿Está bien? Para, por ejemplo, para 1, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto? 2. ¿Sí? Ahí se me 2. había corrido. 2, que está ahí. Y eso sería gráficamente, pero pongámoslo analítica, sería f en 1 es agarrar, va a ser menos 3 por 1, ¿sí? Más 5. ¿Qué nos da esto? Menos 3 por 1 es menos 3. Más 5 2. 2. nos da 2. ¿Sí? Y bueno, después pueden ver, si quieren el video, que están todos explicados. Por lo menos hasta qué número habíamos hecho. Yo para no perder tiempo y explicarles los demás puntos. Habíamos hecho hasta el 4. No, el 4 lo habíamos hecho. Hicimos hasta el 5. ¿Sí? Si quieren lo charlamos el 5, que dice el dominio de imagen de cada una. ¿Lo pudieron hacer los que estuvieron presentes el otro día? No, porque se me terminó cortando el internet y me salí directamente. Bueno, Así que no sé ni cómo se hace. tenemos el punto F, ¿sí? Lo voy a agrandar, así lo vemos bien. Nos pide, por un lado, el dominio e imagen de cada una. ¿Sí? El dominio, recordemos que lo miramos a partir del eje X. ¿Sí? ¿Qué dominio tiene? ¿De dónde viene? Del menos infinito. Viene del menos infinito. ¿Sí? Viene del menos infinito. Acá hay un agujero, pero lo completa, es decir, que sigue. Acá hay otro agujero en 3, pero también lo completa en 4. O sea que el dominio
¿De dónde viene? Del menos infinito, como está completo acá, y acá también, ¿hacia dónde va? Se estira esto. O sea que Hasta menos infinito sería. menos infinito. O sea que el dominio, ¿sí? ¿Se acuerdan que se pone dominio de f? Sería, en este caso, todos los reales o por intervalo, que sería del menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta Más infinito. más infinito, ¿sí? Y ahora miremos la imagen, ¿sí? La imagen tenemos que mirar en el eje Y, ¿sí? Y este en el eje X, ¿sí? Entonces, la imagen viene de dónde? Fíjense que viene de acá, ¿hasta dónde llega? El Hasta el máximo valor. Hasta 4. el Cuatro. 4. 4. O sea que la imagen sería del menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 4. Hasta el 4, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí o no? Del menos infinito hasta el 4. Lo toma, ¿sí? Vamos a hacer el otro, ¿sí? Primero vamos a ver el dominio de imagen de cada uno, ¿sí? Esta es la función f. La otra función, ¿cuál sería? La g. ¿Le está corriendo la pantalla, chicos y chicas? Capaz que voy muy rápido y no se ve. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir el dominio de la g? ¿De dónde viene? ¿De dónde ¿Está empieza? abajo del auto, Bauti? Chicos, ¿Está chicas. abajo del auto? Viene de menos 4 Sí, ¿Está esperando hasta que 4. abra? del menos 4 hasta 4. 4. ¿Lo ven acá que está completo? ¿Sí? Pues hay un agujero, pero esto lo completa. Es decir, que sigue el dominio hasta el 4. Porque fíjense acá, Sí. no hay punto, ¿sí? Entonces, hasta el 4 es el dominio, por un lado, ¿sí? Sería, el dominio de esa función sería desde el menos 4, ¿lo toma? ¿El menos 4 o no? Sí, lo tomo. ¿Sí? Fíjense que hay un agujero. ¿Lo ven? El menos 4 Ah, no, sí. no Sí, lo sí, es toma. paréntesis. Claro, paréntesis, hasta 4. 4. ¿Lo toma el 4? Tampoco. Tampoco. ¿Sí? Y hay una unión, porque sigue esta función. ¿De dónde empieza después? 5. Del 5 hasta... Más Sigue, infinito. ¿sí? Al más infinito. El 5 sí lo toma, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Chicos, chicas. No. Bueno, vamos a ver la imagen ahora. La imagen, miramos el eje Y, ¿sí? ¿De dónde empieza? Menos 5, Del menos 5 hasta dónde va. paréntesis. Hasta el Paréntesis, 4. hasta el 4. ¿Lo toma el 4. 4? No. Creo que no. Y pero fíjense, para 2 sí, vale, pero vale arriba, sí. 4. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo está tocando. Es decir que viene desde el menos 5, paréntesis, ¿sí? Hasta el 4. Esa sería la imagen. Y vamos a hacer el último. ¿Les parece? El último, ¿cómo quedaría? Ahí les muestro. Empieza el dominio desde qué punto? Menos 2. Del menos 2. ¿Lo toma el menos 2? No. No. ¿El 1 lo toma? En la otra parte de la función, sí. Sí. O sea que sigue el dominio, ¿sí? Hasta El 5. el 5. Hasta el 5. O sea que el dominio sería del menos 2. ¿Está incluido el menos 2? No. No. Entonces vamos a poner H, ¿sí? Vamos a poner el dominio, ¿sí? El dominio de H. Esta era G, ¿no? Si no me equivoco. Sí, G. Ahí lo saco. Dominio de H, esta era G, ¿sí? Le puse F. Entonces sería, ¿desde dónde a dónde el dominio? De la H. De menos 2 hasta 1. No, del menos 2, No, recién lo hasta dijeron. el 5. Ah, hasta 5. Hasta el 5. ¿Sí? Y la imagen, Corchete. corchete el 5, ¿sí? Y la imagen sería de dónde a dónde, ¿sí?
De menos 5 hasta 4 abierto. Hasta el 4 abierto, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Que la imagen Sí. es del menos 5 hasta el 4, ¿sí? Sí. Desde el menos 5 hasta el 4, ¿sí? ¿Abierto o cerrado? La imagen. El menos En 5. el Primero 5 cerrado. lo toma y en el 4 no. El otro no. Perfecto. El menos 5 hasta el 4, Cuatro. ¿sí? 4. Sí. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No sería al revés, profe? No. Corchete menos 5 hasta 4. Y sí, ahí está el corchete del menos 5 Pero lo hasta el puso al 4. No. Está el corchete acá. Del No, no, menos 5. listo, no. Estaba viendo otra cosa. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Cómo se saca el dominio de las funciones? No. ¿No? No, creo que quedó claro. ¿Quedó muchísimo más claro que la vez pasada? Creo que sí. Sí. Y Perfecto. aparte está la grabación. Joya. Voy un poquito para atrás. Entonces, vamos a ver esto. Dice, si es posible, f en 3, f en menos 2, g, ¿sí? Y g en 5, h en 3 y h en menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, f en 3 hay que ver si vale. ¿La ven la f acá? Sí. ¿Sí? F en 3, que sería, ¿cuánto vale f en 3? Gráficamente. 4. 4. Claro, f en 3 vale 4. ¿Sí? F en menos 2, agarramos el menos 2, ¿vale cuánto? Menos Sí. 1. Menos 1. ¿Sí? Menos 1. O sea que sí es posible. ¿Sí? Después nos pregunta G ¿Cómo, en profe? 9. Que no le estaba viendo. Fíjate acá. F en 3 vale cuánto? 4. 4. Sí, 4. F en menos 2 vale 1. Ahí está. 1. Listo. ¿Sí? Recuerda que es un par ordenado. Quiere decir primero la X y después la Y. ¿Sí? Después nos pedía G en 9 medios. 9 medios, acuérdense que 9 dividido 2, ¿cuánto es? 4 y medio. 4 y medio, ¿sí? Entonces, entre el 4 y el 5, el y medio está en el medio, ¿sí? ¿Hay función? No. No. No la hay. Entonces quiere decir Y- que no es posible o no existe. Porque no hay dominio, ¿se entiende? Entonces ponemos acá que no es posible evaluarla, ¿sí? ¿Y G en 5? ¿Cuánto vale? 3. 3. ¿H en 3? ¿Es posible? Sí, es Sí, posible. 0. Sí. ¿Vale 3, cuánto? 3. 3. 0. 3, 0, ¿sí? Ah, 3. H en menos 2, ¿es posible? Sí, es Sí, posible. Sí. Vale, Hay, menos 5. hay algunos que dicen que sí, otros que no. Pero hay que decidirnos. En menos 2, como hay un agujero, no está, ¿sí? Definida esa función. Porque hay un Está bien. paréntesis. Sí. Entonces, no es posible evaluarla. ¿Queda claro hasta ahí? Hasta ahí sí, Sí. profe. ¿Sí? Bueno. Después nos pregunta si existen los puntos de intersección con los ejes de coordenadas. ¿Qué significa intersección? Si corta los ejes, tanto X como Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este tipo de función, ¿en dónde corta al eje Y? Vamos a ver primero los ejes X. Entonces vamos ordenado. ¿El eje X en qué punto lo corta? En el 5. En 5. Eso se llama raíz. ¿Quedó claro? Cuando cortan el eje Sí. X se llama raíz. Y cuando cortan el eje Y se llama ordenada. Entonces, ¿en el eje Y en qué punto corta? En menos 1. ¿Sí? Sí. En este, en el eje X, corta acá, En 0. corta en 0. Pero en 4 no, porque hay un agujero. ¿Me siguieron? Sí. Entonces sería raíz en 0. ¿Y la ordenada?
¿Dónde corta? También 0. También en 0, ¿sí? Recordemos que siempre, en este caso, va a cortar una sola vez al eje Y, y al eje X puede cortar en más de una vez, o no lo puede cortar, ¿sí? Está bien. En este, ¿dónde corta al eje X? En 0 y en 3. En 0 y en 3. Y al eje Y, En 0. en 0. Entonces, raíces ordenadas. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Después dice los intervalos del dominio donde f es positivo. ¿Qué quiere decir que es positivo? Es decir que está por encima, ¿sí?, del eje Y, del eje X, perdón, ¿sí? Entonces, fíjense esta función. ¿Dónde son positivos? ¿A partir de qué De 1 a valor? 5. ¿Del 1 hasta dónde? Al 5. Al 5. ¿Me siguen hasta ahí o no? Ahí Sí. sería el conjunto de positividad, se llama, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo. El conjunto de positividad, en ese caso, es lo que está por encima del eje X, ¿sí? ¿Quieren que lo hagan en GeoGebra y lo veamos de ahí? Bueno, ¿Sí? cualquier- Les voy a poner un tipo de función así cualquiera, ¿sí? Vamos a ver, esto lo quiero borrar. Esto. Tenemos esta función, ¿sí? Esto lo voy a agrandar, así que cortan el menos 0,5. Ahí escribió alguien en el chat, creo. Sí, denme un segundo. O sea, el conjunto que sea X positivo y que esté dentro del dominio. Sí. Ahí igual les pongo en esta función así lo pueden ver mejor. Fíjense que acá, ¿dónde es positivo? A partir de acá, ¿hacia dónde? Fíjense que toda esta franja está por encima del eje X. O sea que es el conjunto positivo, ¿sí? ¿Y de dónde arranca? ¿Lo pueden ver ahí? Del menos 0,5, ¿sí? O sea que el conjunto de positividad viene del menos 0,5, lo toma, ¿sí?, en este caso, ¿hacia dónde? En Al realidad más infinito. no lo va a tomar porque está del otro lado también, ¿sí? Entonces lo ponemos como no lo toma porque de un lado, del otro también pasa lo mismo, ¿sí? Está el conjunto de negatividad. Entonces el 0,5 al infinito, ¿sí? Es el conjunto positivo. ¿Y el negativo? ¿De dónde está el negativo? ¿De este lado? De menos infinito a 0,5. Del menos infinito, ¿sí?, A menos. al Menos 0,5. 0,5. ¿Quedó claro hasta ahí? Es lo que está por debajo del eje X, el conjunto de negatividad. Entonces, volvamos a la práctica. ¿Dónde está negativo acá? Por debajo, Menos infinito a 1. sí, Unido de unión desde el 5 hasta dónde? de 5 a más infinito. Al más infinito. ¿Quedó claro eso? Chicos, chicas. ¿Cómo, profe? No lo entendí ahí. El conjunto de negatividad es lo que está por debajo del eje X. Es decir, en esta franja, si ustedes agarran un color, pintan por debajo y les va a parecer que la función está por debajo del eje X, ¿sí? Está desde el menos Sería del infinito. ¿Menos infinito hasta dónde? Hasta el 1, ¿sí? Lo voy a poner igual. El conjunto de positividad era de dónde a dónde. Así lo ponemos. Desde el 1 Era hasta del- dónde. Hasta el 5. Del 1 al 5, ¿sí? Desde el 1 hasta el 5. Hay que ver, en este caso lo va a tomar, ¿sí? No lo va a tomar, perdón, porque tenemos abajo también, ¿sí? Desde el 1 hasta el 5. Y el conjunto de negatividad, dijimos del menos infinito hasta, Hasta el 1. ¿sí?, Unido del 5 a más infinito.
unido desde el 5, ¿sí?, al más infinito. ¿Alguna duda con eso? No. ¿No? Perfecto. Y después, bueno, ustedes pueden probar esto, ¿sí? Hay hasta las soluciones, así que lo pueden ir chequeando, ¿sí? No quiero perder más tiempo en esto, así podemos ir avanzando, ¿sí? Y bueno, los intervalos donde el dominio, donde G es negativa, van a tener que agarrar y bueno, van a ver, ¿sí? En realidad pueden sacar de los dos, ¿sí? La consigna sirve para los tres, ¿sí? Donde es negativa y donde es positiva. No. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Seguimos con esto? Voy a alargar un poquito. ¿Sí? Acá tenemos, indicar cuál de las siguientes funciones son funciones lineales. Esto lo habíamos charlado. ¿Se acuerdan que la función lineal estaba formada por la siguiente ecuación? Ya la han visto alguna vez la función lineal, ¿no? Sí. M de X más B. ¿Sí? En este caso, tienen que decir cuál es función y cuál no. Por ejemplo, la primera es función. Sí, porque está la pendiente, pero no está el B. ¿Se entiende? Que sería la ordenada. No, en realidad no está el B, pero está. ¿Cuánto vale el B? 0. 0. ¿Sí? ¿El B es función lineal? No, cuadrático. No. Es cuadrática, o está elevado al cuadrado. ¿Sí? Y así con todos. ¿Se entendió lo que tienen que hacer en este ejercicio? Sí. ¿Sí? Sí. El punto 7 representa gráficamente las siguientes funciones lineales. Ya lo charlamos un poquito anteriormente. Lo estuvimos haciendo en la graficadora. ¿Sí? ¿Se pudo entender eso? ¿Cómo graficar? Sí. Creo que sí. Sí, sí. ¿Sí? Siempre ubicamos primero la ordenada y después la pendiente. ¿Sí? Pero por ejemplo, en este caso, que ¿Y el Y caso H, por ejemplo? en el caso H, Sí. Menos X. Y igual a menos X. claro, en este caso tenés que despejar Y. ¿Sí? Ah, ok. Te da Y más X es igual a 0. Entonces, Sí. despejamos, como decía el compañero, nos queda Y igual a menos X. ¿Sí? Ok. Y grafican esto. ¿Cuál sería la pendiente acá? Negativa. Menos 1 sobre Uno. 1 y la ordenada 0. 0. ¿Sí? Entonces, a partir de la ordenada y la pendiente grafican. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, del primero, ¿sí?, ¿cómo se grafica de esos tipos de funciones? Se lo voy a hacer en la graficadora. ¿Sí? Vamos a poner, bueno, en ese caso era igual a 3. ¿Sí? Entonces me fue ahí. Hago para atrás. ¿La ven acá? Sí. Esta recta es una constante paralela al eje de las X. ¿Sí? ¿La ven? Si yo quiero Sí. calcular, no sé, por ejemplo, Y igual a menos 1, ¿qué nos daría? 3. Por ejemplo, Y igual, vamos a poner a 1, vamos a poner. Pasa por este lado, ¿lo ven? Sí. Pero si yo les digo, no sé, F en 1, ¿sí?, mirando esta, ¿cuánto vale? 1. 1. F en 2, 2. 2. 1. ¿Sí? F en 2,5, Lo mismo. lo mismo. ¿Sí? Siempre va a valer lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Cómo graficar? Y por ejemplo en el C, la van a tener que despejar. ¿Se los despejo? Así aprendemos. ¿O le hago el D? El que quieran. Despéjelo, profe, a ver. ¿Cuál quieren hacer? ¿El C o el D? El primero. ¿Cuál? El C. ¿El C? Dale. Perfecto. Les dejo el otro más difícil. ¿Sí? A ver, voy a borrar un poquito. Qué bueno que hoy son más, por lo menos. El otro día no pudieron entrar varios. ¿Sí? Entonces, me lo dictan, así lo voy copiando y lo voy haciendo.
¿Lo tienen a mano? Yo no lo tengo a mano. Dale. Si no, lo miro de ahí. Así todo. Era 5x, ¿sí? Más 2y menos 1 igual a 0. Acuérdense que siempre tenemos que despejar y acá. Es decir, que vamos a pasar primero el 5x y el menos 1. ¿Cómo pasan al otro lado? Menos 5x más 1. Menos 5x más 1. Y este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? O sea, quedaría menos 5 medios de x y 1 medio. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí. Hay mucho silencio, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Me parece que lo pasé todo de una y no me cacharon la onda, ¿sí? Esto es, pasé primero esto, menos 5x, ¿sí? Al otro lado, más 1. Y nos queda 2 por y. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, que nos va a quedar menos 5 medios de x más 1 medio. ¿Quedó claro ahora? Sí. ¿Por qué el 2? ¿Cómo? ¿Por qué el 2? Ah, El 2 porque está multiplicando. no está. No, ¿Sí? claro, está bien. Entonces, esto era la ordenada, ¿sí? ¿Y la pendiente cuál sería? Menos 5 medios. Menos 5 medios. Y bueno, después la grafican directamente. Usen hojas cuadriculadas, entonces, o seguían mejor, ¿sí? O milimetradas, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Si yo les pregunto de acá, ¿cuál es el dominio de esta función? Si yo les hago esa pregunta. ¿Cómo? El dominio de esta función. Es una función lineal. Todos los Sí, todos los reales. todos los reales, ¿sí? Es importante saber el dominio, ¿sí? De todas las funciones, pues después nos vamos, a medida que ustedes vayan haciendo análisis, álgebra, ¿sí? Más análisis, pues en álgebra no, ¿sí? Es importante saber el dominio, ¿se entendió? Ok. ¿Sí? Hasta ahí estamos, entonces, ya este punto lo pueden hacer, ¿sí? El 8 es muy fácil. ¿Qué dice? Determinar la pendiente y la ordenada del origen de las siguientes funciones, lineales, ¿sí? Esto sale de Lo que taquito, dijiste recién. Sí. ¿sí? Es lo que vimos recién. El ejercicio 9 dice, ¿cuánto debe valer un número real k para que el punto menos 1, 2 se encuentre en la recta k de x más 7y menos 7 igual a 0? ¿Sí? Esta es una función lineal, ¿sí? Está implícitamente expresada, ¿sí? Ustedes saben que se puede expresar implícitamente o explícita. Esta sería en forma explícita, la que estoy señalando, ¿sí? Y esta, como les dije, Implícita. implícita, ¿sí? Quiere decir que cuesta reconocer la pendiente ahí, ¿sí? En cambio acá se reconocen fácilmente. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Este punto cuánto vale? ¿El punto vale? Menos 1, ¿cuánto? 1 y Menos, 2. menos 1 y 2. ¿Y la ecuación que nos da, cuál es? K K. por X, ¿sí? ¿Qué más? K por X más 7y, Más 7y menos ¿sí? Más Menos 7, 7. más 7y menos 7. ¿Igual a qué? 0. Igual a 0. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense acá. Este punto ordenado, par ordenado, está formado por X y por Y. ¿Qué van a hacer? Bueno, tenemos esto y tenemos este punto. K no lo sabemos cuánto vale, ¿sí? Hay que reemplazar, ¿no? Tienes que reemplazar, exactamente. K por cuánto? X vale menos 1, Menos 1. ¿sí? Más 7 por Y. ¿Cuánto vale Y? 2. 2.
menos 7. ¿Igual a qué? Hacer. A 0. ¿Qué es esto? Una ecuación. Solamente tenemos que averiguar el valor k. K por menos 1 vale menos k. ¿Se entiende? Sí. 7 por 2, 14. 14. Menos 7 igual a qué? 0. Igual a 0. ¿Sí? 14 menos 7, 7. 7. O sea, sería más 7. Igual a 0. Podemos pasar el k del otro lado si se transforma en positivo. ¿Está bien? ¿O no? Sí. Entonces, k ¿cuánto vale? 7. 7. 7. ¿Se entendió? ¿Difícil o no? Un poco. Un poco. Lo que tienen, o sea, lo que tienen que saber, que cuando les dicen un punto, ¿sí? Y una ecuación para encontrar el valor k en este caso, ¿sí? O ponerle que le diga, no sé, el valor de i, ¿sí? Que les diga, no sé, b. Entonces lo que tienen que hacer es ver qué tienen. En este caso, el par ordenado siempre está formado por x la primera componente e y la segunda. ¿Está bien? Llamémosle el punto P, podemos llamarlo Q si quieren, ¿sí? Yo lo llamé P, ¿sí? Es lo mismo. Entonces siempre reemplazan tanto acá como acá. ¿Alguna duda con eso? Y después una ecuación, van resolviendo. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. ¿Quieren copiarlo o ya lo tienen? ¿Sí? Bueno. ¿Qué nos pedían el 10? A ver. Ejercicio 10. Hallar la ecuación general de la recta que en el plano XY satisface las siguientes condiciones y graficar. ¿Sí? El C no lo hagan, ¿sí? Porque tiene errores. ¿Sí? Entonces, el A y el B sí lo pueden hacer. ¿Está bien? Dice, pasa por el punto P, 1, 2, y tiene pendiente M igual a 2. Para hacer esto, necesitan esta ecuación que voy a escribir ahora. ¿Sí? Igual a M por X menos X1 más Y1. Esta es la ecuación de la recta, ¿sí? Que pasa por un punto. ¿Me siguieron hasta acá, chicos y chicas? Entonces, ¿esto qué es? La ecuación de la recta que pasa por un punto. ¿Sí? Y de acá también podemos hacer la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Pero ahora la vamos a ver bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? ¿Sí? Si quieren, primero tenemos esto. Pasa por el punto 1 de 2 y tiene pendiente m igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El punto es 1,2. ¿Sí? Y la pendiente, ¿cuánto varía, chicos y chicas? 2. 2. ¿Sí? Entonces, tienen todo esto. En este punto, ahora, los x e y son fijos. Pero este vale x1 y este y1. ¿Qué voy a hacer? M, ¿cuánto vale? 2. Entonces lo voy a traer acá. ¿El 1 dónde lo voy a poner? X1. En x1. Y el y1 acá. ¿Se entiende? Entonces voy a agarrar y voy a poner igual. M vale 2. ¿Sí? Por paréntesis x. ¿Cuánto vale el x1? ¿Vale? 1. 1. Cierro. Más el y1 vale 2.
2. Y acá ya directamente tenemos, ¿sí?, que aplicar una propiedad distributiva, ¿sí? ¿Y qué nos da acá? ¿Y igual a qué? A 4x más 2 2 por x es 2x, menos. ¿sí? 2x, 2 por menos 1, menos 2, más 2. Menos 2 más 2, ¿qué nos da? 0. 0. O sea que nos queda 2x. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? ¿No? ¿No? Entonces tienen que saber esta ecuación, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué hora es ahora? Las 9 menos 5. ¿Quieren que paremos hasta las 9? ¿5 minutos? Ok. Dale. Paramos 5 minutos y arrancamos con la otra. ¿Les parece? Bueno, Con la doble. Sí, con la doble. Hasta son... Sí, hasta las 9. ¿Dale? ok. Dale.
¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? A ver si falta gente. ¿Se entendió hasta acá lo que hicimos? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora el otro punto, este es el A, ¿sí? El punto B, tenemos lo siguiente. Tenemos la misma fórmula, ¿sí? Pero solamente cuando pasa por dos puntos, utilizamos esta M, que M es la pendiente, ¿sí? Pero la pendiente que pasa por dos puntos, se dice que es I2 menos I1, ¿sí? Sobre X2 menos X1, ¿sí? Es decir, la diferencia entre ambas, ¿sí? Por ejemplo, entonces el M, para formarlo, es esto, ¿sí? Es la misma fórmula, solamente que M necesitamos este tipo de fórmula, ¿sí? Entonces, veamos acá. Dice, pasa por los puntos P, 3 menos 2. O sea que un punto es 3 menos 2. Y el otro punto, menos 1, 4. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a nombrar a cualquiera de los dos pares. Por ejemplo, este vamos a utilizar el X1 y este el I1. Eso lo pueden elegir como quieran, ¿sí? Pueden haber elegido este X1, ¿sí? Pero nunca X1 y 2. ¿Se entiende? Siempre, si elegimos el 1, tiene que ser el otro el 1, ¿sí? Entonces, este vamos a ponerle X2 y 2. Vamos a utilizar esta fórmula y esta. ¿Cuánto vale I2? 4. 4. O sea que vamos a hacer eso. 4 menos. ¿Cuánto vale el I1? 3. El I1 Ah, perdón. Menos 2. menos 2. O sea que vamos a hacer menos 2. ¿Sí? Sobre, ¿cuánto vale el X2? Menos 1. Menos 1. ¿Y el X1? 3. 3. ¿Me siguieron lo que hice hasta acá? ¿Alguna duda? Reemplacé solamente la fórmula. 4. Menos por menos. O sea, quitamos paréntesis en realidad. ¿Sí? Menos y menos, más. 4 más 2. 6. 6. Y abajo, como son dos negativos, nos queda menos 4. ¿Sí? ¿Se puede simplificar esto? ¿Qué nos queda? 3 Menos 3 medios. menos 3 medios. ¿Sí? Entonces ya tenemos la M, que vale menos 3 medios. ¿Sí? Entonces venimos acá y ponemos I igual menos 3 medios por el X era fijo. ¿Sí? Y podemos utilizar cualquier par. Entonces vamos a utilizar el X1. ¿Cómo era la fórmula? Menos el X1. ¿Cuánto vale el X1? 3. 3. Más el I1, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2. ¿Sí? Y ahora resolvemos. Aplicamos distributiva y ¿qué nos queda esto? Menos 3 medios ¿de qué? X. De X. Menos y menos. Más. Más. 3 por 3. 9. 9 medios. ¿Sí? Más y menos. Menos 2. ¿Sí? Salud. O no sé si estornudó. ¿Sí? Acá tenemos I igual. Juntamos este 9 medios menos 2. ¿Sí? Entonces nos queda menos 3 medios de X. 9 medios menos 2. 5 medios. 5 medios. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que hice hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? La única duda, profe, que yo me perdí desde hace Sí. rato, bueno, ¿esto cómo lo representaríamos esto? Para ¿Cómo que más o menos, ¿Cómo se ¿cómo lo representa? representaríamos gráficamente?
gráficamente. Y bueno, 5 Sí. dividido 2, ¿cuánto es? 2 medios. 2,5. ¿Sí? 2,5, sí. Entonces te vas a parar en I, en el 2,5, ¿sí? Y te vas a mover ¿cuánto? Te vas a mover Medio. 3 enteros, ¿sí? Lo que podés hacer vos, ¿sí? Es dividir el entero en cuánto está dividido. ¿Se acuerdan de esto? Que el entero está dividido en cuántas partes. En 2, ¿sí? Entonces van a marcar, ¿sí? Por ejemplo, hacen su eje Y y lo dividen en 2 partes, ¿se entiende? Entonces este es el entero, ¿sí? Este es un medio, este sería 2 sobre 2 es 1, ¿sí? ¿Y en cuántas partes tienen que llegar? Acá. Si quieren borro a este lado, ¿puedo? Ahí está. No se rían si me sale chueco, ¿sí? Yo más o menos le digo, ¿sí? Fíjense acá que tenemos 5 medios, ¿no? Entonces, dividimos el entero en cuántas partes. En 2, ¿sí? Tenemos 2, 3, ¿sí? Entonces tenemos 5 medios. 1, 2, 3, 4. El 5 medios está acá, ¿correcto? Es 2,5. ¿Sí? ¿Y cuánto nos movemos? 3 lugares. O sea que nos vamos a mover un lugar, un entero, 2 enteros, ¿y cuánto más? Menos 0,5. Claro, 0,5. ¿Está bien? Esto quiere decir menos 3 para abajo. ¿Y cuánto para la derecha? 2. Para la derecha 2. O sea que acá marcamos 1 y 2. ¿Sí? Un lugar, 2 lugares, ¿sí? Y vamos a trazar nuestra recta. ¿Se entiende? Me va a salir re chueca, seguro. Me salió chueca, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Siempre dividen, ¿sí? El entero en este caso se divide en 2 partes, ¿sí? Y tomo 5. ¿Está bien? No sé si me están escuchando, ¿sí? Sí, Francisco, se puede tomar cualquiera. Me preguntó en el chat, así que cualquier punto se puede tomar como x2 y 2, ¿sí? Nunca pueden tomar x2 y 1. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hasta acá estamos. El seno lo hagan, ¿sí? El ejercicio 11 dice lo siguiente: hallar las ecuaciones implícitas y explícitas de las siguientes rectas. ¿Esto en qué está? ¿En forma implícita o explícita? ¿Cuál? ¿La de arriba? Implícita. Esta sería implícita, ¿sí? Sí. Y explícita cuando se expresa, ¿sí? Cuando podemos ver tanto la pendiente como la ordenada, ¿sí? Sí. Es lo mismo esto. ¿Qué tienen que hacer? Van a despejar por un lado ahí, ¿sí? Y van a poner el punto, como les expliqué recién. Utilizan esta fórmula, la que borré, ¿sí? Se lo dejo Sí. más o menos planteado y ustedes lo hacen después, ¿les parece? Dale. Entonces, Bien. fíjense que estamos haciendo el punto 11, ¿sí? Que dice así. 3x menos 2y más 1 igual a 0. Y como dato nos dan que pasa por el punto 2, 2. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Primero, planteamos la ecuación, que era y igual a ¿qué? A m por x menos x1 más y1. ¿Me siguieron, chicos y chicas? Sí, sí. Vamos a utilizar esta, ¿sí? Porque tenemos un solo punto. Y esta, que está forma implícita, la tenemos que pasar a explícita. Es decir, despejamos y.
podemos poner de este lado 3x, ¿sí? Más 1, y pasamos este que está negativo para este lado. Entonces nos queda la y positiva. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Y ahora este 2 está multiplicando, pasa dividiendo. O sea que nos da 3 medios ¿de qué? De X. De x, ¿sí? Más Medio. 1 medio, ¿sí? De y. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo que hice? Sí. Pero solamente acá, como dice pasa por el punto P2 y es paralela, ¿sí? A la recta. ¿Qué quiere decir paralela? ¿Se acuerdan que lo charlamos el otro día? ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando no se tocan. No se tocan. En este caso, dos rectas son paralelas en la función lineal cuando tienen la misma pendiente, ¿sí? Entonces, solamente ¿qué miramos de acá? De esta ecuación. 3 medios. Claro, nos quedamos solamente con el 3 medios, que es nuestra m. Entonces venimos acá y ponemos igual. M vale 3 medios. Por x, era fijo, menos x1. ¿Cuánto vale x1? Era 2. 2. Y x2, y2, perdón, 2. vale 2. ¿Sí? Justo si los pongo ahí en negro, capaz que se confunden. Esto vale x1, ¿sí? E y1, ¿sí? Entonces, menos 2 más y1, que vale 2 también. Resolvemos y ¿qué nos queda ahí? 3 medios de x. 3 por 2, 6. 6. 6 medios, claro, nos daría 3, ¿sí? O sea, menos 3 más 2. ¿Me siguieron? Hice 3 por 2 es 6, ¿sí? Y 6 medios nos da 3. ¿Alguna duda con eso? ¿O quieren que lo hagan un paso más? Chicos, chicas, Por mí está bien. ¿sí? Creo que no. Entonces nos da igual a 3 medios de x y menos 3 más 2, Menos 1. menos 1, ¿sí? Entonces, esta ecuación es la que nos piden, y si ustedes ven, es paralela, ¿sí? Que se pone así a esta ecuación. La pueden graficar. ¿Está bien? Si ustedes la grafican, van a ver que son paralelas. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No. Perfecto. Creo que se entendió bastante bien lo que expliqué, ¿no? Capaz que... Yo sí. Sí, sí, se tenía bastante poco. Perfecto. Después en el punto B, le voy a explicar, porque está bueno saberlo, ¿sí? Ujú. Dice, pasa por el punto P, es menos 1, 3, y es perpendicular en la recta de ecuación esta, ¿sí? Menos 3 medios más 5 x sobre 6 menos 8 igual a 2. Van a tener que hacer lo mismo, ¿está bien? Así los oriento. Hacen lo mismo, ¿sí? Y después se fijan solamente de esta ecuación la pendiente, ¿sí? Pero como les pide que es perpendicular, ¿sí? Entonces, supónganse que tengamos esta misma, ¿no? Y a nosotros nos pide una perpendicular. La perpendicular, ustedes saben que las pendientes son opuestas e inversas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Como nos dice Francisco, lo que tienen que mirar acá es la pendiente. O sea que la pendiente acá, ¿cómo tiene que ser? Opuesta, sería cambio de signo, y inversa. Es decir, que va a ser 2 sobre ¿qué? Sobre 3. 2 sobre 3, ¿sí? Entonces después hacen lo mismo. Van acá y utilizan esta fórmula. ¿Está bien? Es la única diferencia, que son opuestas y inversas, ¿sí? En cambio, paralela utiliza la misma pendiente.
¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí. ¿Sí? Perfecto. No. A ver. Este era el que no me interesaba. El C este lo pueden hacer, ¿sí? Este C está mal planteado. ¿Está bien? Así que, mala mía, el C este lo pueden hacer, el del 10, ¿sí? Pero el del 11 no. ¿Podemos hacerlo? Sí, el El 11 del no. 10 sí. El de 10 sí, el del 11 no. ¿Sí? Pasamos al punto 12, por lo menos así se los puedo dejar explicado. Igual hay un video del ejercicio 12 que lo hice en el canal. ¿Quieren que lo hagamos este? Así ya queda. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Dale, profe, no había problema. Hacemos hasta el 12 y después, bueno, ustedes fíjense acá ya en el parámetro 13. Este es muy similar a lo que hicimos en el ejercicio 9, ¿sí? Que tienen que encontrar el valor K. A partir de, bueno, de los puntos, ¿sí? Tienen que hacer lo mismo. Acá reemplazan, ¿sí? En X, en Y, y van a encontrar el valor de K. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 12. El ejercicio 12 es un sistema de ecuaciones. Ah, En ese caso, lo vamos a poner con llaves, ¿sí? La primera recta vale x más y igual a 1, igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a poner x más y, ¿me siguen? ujú. Ya que justo se me voló, ¿sí? Más 1 igual a 0, ¿sí? Y la otra recta, ¿cuánto vale? X menos y Y más 1. más 1 igual a 0. Hay varias formas de resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Hay varios métodos. Tenés el de igualación, sustitución y hay otros más, ¿sí? Yo lo voy a hacer por igualación. Entonces, el primer paso de acá es despejar y en cada una, ¿sí? Entonces vamos a poner y igual. Este x pasa al otro lado negativo. Y este 1 También. también. En el otro podemos pasar el i, puede ser positivo, ¿sí? Y va a quedar igual a qué? X más 1. X más 1. ¿Me siguieron lo que hice? El i lo pasé del otro lado, ¿sí? En realidad lo puse así, x más 1, ¿sí? Igual a y. ¿Está bien? Ah, ¿Sí? claro, ahí está bien. Lo dejamos así y después, bueno, ¿sí? Fíjense acá tienen dos ecuaciones. Esta es la primera y esta la segunda. El método de igualación, vamos a ponerlo acá arriba, ¿sí? Método de igualación, ¿sí? Es así. Es agarrar, como despejamos los dos y, la igualamos. Es decir, que nos va a quedar menos x menos 1 igual a ¿qué? A X más 1. X más 1. Esto es una ecuación. Vamos a juntar las x de un lado y los números por el otro. De este lado vamos a poner los números, así lo hacemos diferente, ¿sí? Menos 1, este más 1, ¿cómo pasa al otro lado? Como menos 1. Menos 1. Y las x, esta Más X. más x. X más x, 12. 2x. Menos 1 menos 1, menos 2. 0. ¿Sí? Este 2 que está multiplicando pasa al otro lado como Dividiendo. dividiendo. O sea que nos va a quedar menos 2 dividido 2. ¿Y qué nos da eso? 2 dividido 2, Menos 1. menos 1. Es el valor de x, ¿sí? ¿Qué quiere decir resolver esto? Bueno, es encontrar el punto, en este caso, de intersección, ¿sí? Primero, ya encontramos el valor de menos 1. Ahora, ¿qué nos falta? El valor de y, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Podemos tomar cualquiera de las dos y reemplazar en x. En este caso, ¿qué nos va a quedar? Vamos a tomar la segunda, ¿sí? La segunda ecuación nos da x más 1. O sea que en vez de poner x ponemos menos 1, ¿sí? Más 1 es igual a y. ¿Y qué nos da menos 1 más 1? 0. 0. O sea que y, ¿cuánto vale? 0. Y fíjense que en el 1, si ustedes ponen, en el 1 ponen y igual a ¿qué? Menos x. O sea que vale menos el menos 1, menos 1. Menos y menos, más. O sea que nos queda 1 menos 1, ¿qué los da? 0. Se verifica, ¿sí? Sí. Entonces el punto de intersección. Ustedes si grafican estos dos, ¿sí? Se van a cortar, o sea, vamos a poner el eje X, el eje Y, ¿en qué punto se van a cortar? En el menos 1, ¿sí? 0. Van a cortar acá las ecuaciones, ¿sí? Se van a cortar acá. ¿Se entiende? Cuando Ok. ustedes lo grafiquen. Por eso es bueno graficarlo, ¿sí? ¿Quieren que lo hagamos en la GeoGebra para que vean la gráfica? Vale. Dale. Profe. Dale. Ahí está. Voy a borrar todo esto, así voy un poco para atrás, ¿les parece? Así no los confundo. Valoro que se queden, porque la verdad un viernes a las 9:30 de la noche, estando escuchando matemáticas, debe estar podrido a todos. Pero bueno, es así la vida. No todo es color de rosa. Bueno, ¿cómo nos quedó? Así la ponemos. Por un lado, menos x menos 1, ¿sí? O sea, menos x menos 1 es 1, ¿sí? Y la otra, igual a ¿cuánto? A X menos X, 1. X más 1. x más 1. ¿Así? ¿Lo ven? Se cortan acá, Claro. ¿sí? Ustedes cuando lo grafiquen se van a cortar en este punto. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ahí se ve clarito que las dos se intersectan en el punto menos 1, 0. ¿Sí? ¿Se puede entender bien este ejercicio? No, profe, ¿me lo puede explicar de vuelta acá en la gráfica que no le tomaste mucha atención? Mirá, en este punto se cortan. Es el punto que saqué analíticamente, que es este. ¿Sí? Fíjate acá que se cortan en el menos 1, 0. ¿Sí? Cuando vos grafiques, ¿sí? Las dos rectas se cortan en ese punto. ¿Sí? Bueno, les queda de tarea el B para practicar. Pueden ver videos también, que subí varios de estos. Y después el ejercicio 13 es parecido al 7. Obviamente que cada uno tiene su parámetro, ¿sí? Son individuales, tanto el A, el B, el C y el D, ¿sí? Cuando dice pase por el origen de coordenadas, es el 0, 0. ¿Está bien? Anótenlo esto. Sería x0 y 0, ¿sí? No, los ejercicios son para ustedes. Son para practicar para la evaluación, ¿sí? El punto 14 lo pueden hacer, es solamente mirar y sacar la recta, ¿sí? Un cuadradito vale 1, ¿sí? El 15 lo hacemos en la próxima clase, ¿sí? Les tiro una idea, grafiquen, tanto el 3, el A, el B y el C, lo pueden hacer por la distancia, ¿sí? Y pueden aplicar Pitágoras. Acuérdense que un triángulo rectángulo está formado por dos catetos y la hipotenusa, ¿sí? Lo pueden hacer Ok. por eso, ¿sí? Y bueno,
yo creo que hasta acá llegamos hoy, porque ya no puedo explicar nada más, ¿sí? Porque no nos da el tiempo, Dale. ¿sí? Así que dejo de compartir y bueno, nos encontramos el lunes, ¿sí? Dale, Listo. dale, Que tengan genial, buen fin de chicos y Genial. chicas. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Igualmente, Dale. profe. Hasta luego. Chao, hasta Cuídense. luego. Hasta luego. Chao.